Bien, buenas noches, jovencitos. Vamos a iniciar con la teoría del día de hoy, ¿no? Vamos a hablar básicamente sobre diagnóstico en endodoncia, diagnóstico pulpar y periapical. Es importante que ya ustedes vayan entendiendo la importancia de hacer un adecuado diagnóstico, porque hacer un adecuado diagnóstico nos va a llevar a establecer un buen plan de tratamiento, ¿no? En endodoncia, cada parte de los pasos, digamos, a seguir son de vital importancia y empezamos siempre por conocer la anatomía externa e interna de la pieza dentaria, pero por supuesto el diagnóstico a nivel pulpar y a nivel periapical es de vital importancia. Entonces, yo necesito de toda vuestra atención. La clase evidentemente va a estar grabada, ustedes la van a volver a ver, la pueden volver a ver. Tienen también la clase ahí en el aula, que ustedes también la pueden ver la cantidad de veces que ustedes así lo requieran, ¿no? Yo los invito a estar atentos para que ustedes puedan hacer las preguntas que crean pertinentes. No es una clase muy extensa, porque yo lo que quiero es explicarles de manera muy didáctica y lo más sencilla posible cómo hacer un diagnóstico pulpar y por supuesto que nos lleve a hacer un diagnóstico periapical, porque los problemas periapicales se derivan de los problemas pulpares. Y los problemas pulpares se derivan de una lesión que recibe la pieza dentaria, que en la generalidad de los casos es una infección por un proceso de caries, que también se puede dar una lesión a nivel pulpar por un trauma, también se puede dar. Por agentes químicos, también se puede dar. Pero en la generalidad de los casos se da por una infección bacteriana, producto de una lesión cariosa. Entonces, permítanme, voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan escuchar esta clase. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Caracho. Perdón. Un ratito, por favor. O ya. Si no, el internet se me puede, Ya, ahora sí. Entonces, les decía, es importante conocer el diagnóstico clínico en endodoncia y la patología para establecer la patología pulpar y periapical, ¿no? Es importante, súper importante hacer este diagnóstico. ¿Ya? Vamos a partir del hecho de conocer la pulpa, ¿no? Muchos de ustedes ya lo conocen, lo han estudiado desde el primer ciclo. En embriología estudiamos un poco de la pulpa, ¿no? En histología estudiamos la pulpa, porque todas las estructuras que forman la pieza dentaria son importantes y en nuestra profesión es importante conocer esta estructura desde su formación que se da en la vida intrauterina, ¿no? Y para nosotros, en el campo de la endodoncia, la pulpa, conocer la pulpa y su comportamiento con la dentina es de vital importancia para entender en alguna medida la complejidad que presenta, ¿no? Cómo es un sistema de defensa para el organismo, que en este caso es el órgano dental o el diente, y cómo es que
siendo vencida por la noxa, que en este caso puede ser la caries, también se va deteriorando y sufriendo una serie de etapas hasta llegar a un cese completo de su metabolismo, lo que nosotros denominamos en endodoncia necrosis pulpar, ¿no? Un estado ya muerto de la pulpa dental. Entonces, es importante conocer a la pulpa, ¿no? Entonces, como ustedes saben, está derivada de células ectomesenquimales de la papila dental. Su función principal es formar la dentina por medio de células que denominamos y que conocemos como odontoblastos. La pulpa, jóvenes, forma, nutre y mantiene la vitalidad de la dentina circundante. Así, esta mantiene una íntima relación histológica, histofisiológica, histopatológica, fisiopatológica, constituyendo así el famoso complejo dentino-pulpar. Tenemos que entender que la dentina y la pulpa forman una unidad biológica, ¿no? Comparten el mismo tejido celular, que son los odontoblastos. La pulpa mantiene la vitalidad de la dentina y la dentina actúa como protector de la pulpa. Tienen el mismo origen embrionario, ectomesenquimal, ¿no? Es sumamente importante que ustedes conozcan esta unidad biológica, ¿no? Y sobre todo que no la olviden. Miren, este complejo dentino-pulpar está formado por un tejido mineralizado, que es la dentina, ¿no? De naturaleza tubular, donde las células mesenquimales de la periferia se van a diferenciar en odontoblastos. También se les denomina dentinoblastos, ¿no? Los túbulos dentinarios contienen dentro prolongaciones citoplasmáticas de los odontoblastos que llegan hasta la unión amelodentinaria. De hecho, existen varias teorías del dolor, por ejemplo, ¿no? Porque, como ustedes saben, el dolor es una sensación, pero los científicos han querido establecer por qué es que se da por qué el paciente percibe esta sensación de dolor o este dolor como tal cuando hay una infección pulpar. Y una de las teorías más, digamos, válidas que los científicos avalan es la teoría hidrodinámica del dolor y tiene que ver con el cambio de flujo y fluctuación justamente de los fluidos a nivel de los túbulos dentinarios, con el ingreso de, digamos, los líquidos que traen la carga bacteriana o algunos estímulos productos de la comida, como el dulce, el ácido, lo frío, lo caliente, con los líquidos que tienen, los fluidos que tienen estas células cuando reciben un ataque, digamos, ¿no? Entonces, esa teoría hidrodinámica del dolor es una de las que más se admite, ¿no? Como, digamos, eh, la forma en la que se produce esta sensación en el paciente. Miren, es importante que nosotros reconozcamos que estamos en una unión biológica de dentina y pulpa, pero entre estas están los odontoblastos y una parte que se denomina la predentina, que es una matriz de dentina aún sin mineralizar, elaborado por odontoblastos y que se localiza entre la dentina y la capa odontoblástica. Otra capa es la odontoblástica, que está formada por los odontoblastos y dentinoblastos, que son células altamente especializadas en la formación de la dentina. Son células que tienen un elevado nivel de diferenciación y por no reproducirse se denominan células terminales. Es a este nivel cuando la dentina sufre una lesión tal que a este nivel estas células van a formar rápidamente una dentina especial, que es la denominada dentina de reparación, ¿no? O secundaria también que le denomina. Entonces, actúa siempre estas células, digamos que de defensa, produciendo esta capa dura para proteger aún más todavía la pulpa,
justamente de esas lesiones que vienen de la parte externa. La pulpa, a partir de la formación de la dentina, la pulpa estará protegida por sus propias paredes, ¿no? De la cavidad pulpar. Toda la pulpa está revestida por esta dentina que forma prácticamente una caja hermética. Otra de las teorías dice esto, ¿no? Que justamente porque no se puede, no es un área que se puede, que al momento de producirse la inflamación del tejido, lo que normalmente sucede con inflamación es que tiende a expandirse. Por ejemplo, en la piel, que es algo laxo, cuando la inflamación se produce, simplemente se expande y se produce una ligera hinchazón. Por ello es que la sensación dolorosa es mínima. Pero en los dientes es diferente, ¿no? Porque al inflamarse la pulpa y al querer expandirse no puede, porque la dentina forma una caja demasiado hermética. Entonces también podría ser causal de esa sensación dolorosa tan fuerte y persistente que percibe el paciente cuando tiene este problema. Nunca nos olvidemos que el historial del dolor en endodoncia también es de vital importancia. Por eso recalco las teorías, eh, del dolor, ¿no? Es importante tener algo de conocimiento. No, ustedes no tienen que dominar las teorías del dolor, pero sí lo que tienen que dominar es el historial del dolor que trae el paciente para poder hacer un diagnóstico adecuado del estado pulpar y periapical de la pieza dental. Esta protección, por un lado, aísla la pulpa de agresores irritantes externos, pero también puede convertirse en una amenaza para su propia supervivencia, ¿no? Lo que les explicaba segundos antes. La pulpa presenta una elevada capacidad de defensa, de cicatrización y de reparación. Eso es verdad. Al tener células tan altamente especializadas en la periferia, justamente tienen esta capacidad de cicatrización y de reparación. Y por supuesto, de formar esta capa protectora, que es la dentina de reparación. ¿Cuáles son los agentes que pueden alterar el estado normal de la pulpa? Por ejemplo, hay agentes físicos como las preparaciones cavitarias inadecuadas o las preparaciones a nivel de la pieza dentaria que son inadecuadas, ¿no? Porque de repente la pieza o la turbina de alta velocidad, que también se denomina pieza de mano o pieza de alta velocidad, puede tener una tenue o escasa refrigeración, ¿no? Con salidas de agua, porque hay las turbinas de alta velocidad, las antiguas, más que las recientes, tienen solamente una salida de agua, lo que significa una escasa refrigeración al momento de preparar una cavidad o un muñón, ¿no? Cuando estamos tallando para que reciba una corona. Entonces, ustedes saben que al momento de hacer la preparación cavitaria, si no hay una adecuada refrigeración, obviamente va a haber un aumento de la temperatura a nivel del tejido dentinario. Y a veces los aumentos de temperatura dañan a la pulpa dental y esto podría sucederse de manera irreversible. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado al momento de hacer una preparación. Tener en cuenta que esta turbina debe de tener varias salidas de agua para una adecuada refrigeración, estar en buen estado para que la fresa funcione en óptimas condiciones, porque al no funcionar en óptimas condiciones también produce recalentamiento. Entonces, es un agente físico que puede provocar alteraciones o dañar a nivel pulpar. Los agentes químicos están bastante bien representados, por ejemplo, con los adhesivos. Cuando hacemos una cavidad muy profunda y sabemos que estamos cerca a la pulpa, nosotros debemos de tener mucho cuidado con el grabado ácido y la colocación de un adhesivo, ¿no? Es importante proteger esa pulpa con una restauración o un recubrimiento indirecto, ya sea de hidróxido de calcio o ionómero, o un liner a base de ionómero,
incluso eyeliner a base de ionomer resina, que también se podrían usar para protección de este complejo dentino pulpar, ¿no? Porque si no ponemos estos protectores indirectos de la cámara o de la pulpa, podríamos ocasionar daño irreversible realmente, porque produce tal irritación que podría causar un daño irreversible a nivel pulpar, provocando una pulpitis irreversible, ¿no? En cuanto a los agentes biológicos que están representados por las bacterias, pues evidentemente la mayor causa o agente es la presencia de caries, ¿no? Es como observamos un diente sano, ¿no? Un diente con una caries incipiente en esmalte, una caries que ya avanzó hasta la zona de dentina, preocupante, y una caries que ya ha afectado no solamente el esmalte o la dentina, sino ha avanzado de tal forma que ha producido lesiones a nivel pulpar que se evidencian además con una lesión a nivel periapical. ¿Cuáles son las alteraciones patológicas pulpares? Las alteraciones pulpares se diagnostican por la presencia de sintomatología dolorosa, ¿no? Se caracteriza clínicamente por la presencia del dolor. Basados en ello, la literatura endodóntica clasifica la patología pulpar en pulpitis aguda reversible y pulpitis aguda irreversible. Entonces, si yo les pregunto, clínicamente, por la presencia de dolor, ¿cómo se clasifican las pulpitis? En pulpitis aguda reversible y pulpitis aguda irreversible. El diagnóstico adecuado es de suma importancia. Si nos equivocamos con el diagnóstico, nos vamos a equivocar con el tratamiento. Cuando nosotros hacemos la endodoncia, no significa que en todos los diagnósticos la endodoncia sea la misma. No es así. Cuando nosotros estamos frente a un diagnóstico de pulpitis irreversible, bueno, también podríamos diagnosticar como pulpitis reversible, ¿no? Significa que hay una inflamación pulpar, pero que sí tiene, o sea, tomando ¿cómo se diría? Haciendo el procedimiento indicado, podemos hacer que esta inflamación se revierta, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento indicado? Un recubrimiento, primero una desinfección de la zona que está inflamada, recubrimiento pulpar directo o indirecto, obturación temporal y observación de la pieza para ver si la situación se ha revertido. Se espera que en una pulpitis aguda reversible el cuadro revierta debido a la alta, digamos, capacidad de las células pulpares, que en este caso son los odontoblastos, que tienen una alta capacidad de reparación. Pero si diagnosticamos una pulpitis irreversible, nosotros decidimos hacer un tratamiento endodóntico, que en este caso se denomina una biopulpectomía, que son procesos diferentes que cuando diagnosticamos una necrosis, cuyo tratamiento sería una necropulpectomía, que también son pasos diferentes, porque nos encontramos frente a una carga bacteriana diferente, o en todo caso, mayor, y por lo tanto diferente. Entonces, el diagnóstico adecuado es de suma importancia para establecer un tratamiento adecuado. Saber correlacionar la sintomatología dolorosa, espontánea o provocada, contrastándola de conocimientos de semiología, conocimientos radiográficos, que son elementales, además de un sentido clínico. Es decir, si nosotros conocemos que en una pulpitis irreversible el dolor es provocado y de corta duración, y que en una pulpitis irreversible que ya está prácticamente, en una pulpitis reversible es espontánea y de corta duración, en una pulpitis irreversible es, los estoy confundiendo. Tenemos una pulpitis reversible y una pulpitis irreversible.
En una pulpitis reversible, el dolor es provocado y de corta duración. Y en una pulpitis irreversible es espontáneo y de larga duración. Entonces, eso es conocer cómo es que se comporta el dolor en determinadas lesiones, en determinados momentos, digamos, de la lesión pulpar, ¿no? Conocer además que al momento de tomar una radiografía, porque el paciente nos dice, nos indica que le está doliendo la pieza y nosotros observamos ligero ensanchamiento del espacio periodontal, sobre todo a nivel apical, también nos da luces de que esa pulpa se está lesionando de forma irremediable. Obviamente, si observamos a nivel radiográfico lesiones evidentes periapicales, llámese granulomas, abscesos, quistes, evidentemente estamos frente a una lesión pulpar de tipo irreversible que probablemente ya ha llegado a su cese completo del metabolismo, provocando prácticamente una necrosis pulpar. Entonces, si podemos nosotros, o en este caso ustedes, poder entender que diferenciar las sintomatologías dolorosas, que es la información que el paciente nos va a dar, y eso además lo unimos rápido, ¿no? Con los conocimientos de semiología que nosotros tenemos, los conocimientos de análisis radiográfico que tenemos, vamos a poder hacer ya desde inicio, ya ir nosotros teniendo un diagnóstico presuntivo que probablemente sea muy certero. Entonces, un diagnóstico correcto nos va a permitir establecer el tratamiento preciso según sea el caso. No se olviden, siempre primero hacemos un diagnóstico presuntivo. Cuando ya establecemos un diagnóstico definitivo, cuando hacemos todos los análisis, desde el análisis clínico, que es esta primera parte, un análisis de vitalidad pulpar, que es una segunda parte, y complementamos con el análisis radiográfico, que es una tercera parte. 3 elementos fundamentales para poder hacer un diagnóstico adecuado en endodoncia. Para hacer un examen clínico, que es una primera parte de la evaluación, es importante una correcta anamnesis, una inspección dentaria adecuada, hacer una percusión de la pieza, tanto vertical como horizontal, palpación del fondo de surco, un sondaje del todo el espacio periodontal, porque pudiera haber una relación entre un problema periodontal y un problema endodóntico, observar si hay una movilidad dentaria, porque también esto nos puede dar luces de un problema combinado, ¿no? Endoperiodontal. Y por supuesto, pruebas de sensibilidad pulpar. Cuando hacemos un diagnóstico clínico y pulpar, miren, hacemos observación, conversamos con el paciente, le hacemos un montón de preguntas al paciente, ¿no? En la generalidad de los casos ya ni es necesario porque el paciente de entrada nomás te va a decir, doctora, me duele, pues, apenas como algo me duele, sobre todo si está muy helado o es un chocolate, por ejemplo, me duele de forma insoportable. Me enjuago la boca y pasa el dolor. Ahí el paciente ya te dio datos importantísimos, ¿no? De cómo aparece el dolor y cuánto dura el dolor. Hay otros pacientes que llega e inmediatamente te dice, doctora, toda la noche no he podido dormir con el dolor de diente. Ha sido suave, pero persistente, constante. Ahí ya te dio una historia del dolor bien claro. Otros pacientes vendrán y te dirán, doctora, el dolor me ha despertado en la madrugada y ha sido insoportable. Me he tenido que tomar una pastilla en la mañana y aún así tengo dolor de diente. Otra historia del dolor, ¿no? Entonces, a veces no es necesario preguntarle tanto al paciente cuando ha tenido dolor, porque solito te va a contar rápido lo que le sucede. En otros casos sí vas a tener que preguntar en qué momento le duele. ¿Es solo cuando come? Cuando se enjuaga pasa, le duele en la noche, le duele cuando es en la madrugada, le duele de un momento a otro, le duele cuando está en el trabajo, etcétera, etcétera. ¿Por qué hacemos esas preguntas? Porque queremos saber si el dolor es espontáneo o es provocado. Porque si es provocado, lo asociamos bien rápido a una pulpitis reversible, pero si es provocado, perdón, si es espontáneo, lo relacionamos rápido a una pulpitis irreversible.
¿no? Ahora hay pacientes que te dicen, doctora, hace como un mes me dolía horrible. Tomé medicamentos y me calmaba. Otra vez me dolía, tomé medicamentos y me calmaba. Hasta que un día me salió una bolita y me dejó de doler. Es otra historial del dolor, ¿no? Entonces ya en esos casos, cuando ya te hablan de que te salió una bolita, lo relacionas rápido con una lesión a nivel periapical. Probablemente ya estaríamos frente a una necrosis pulpar. Entonces, hay que estar súper atentos con los pacientes. Sin embargo, es necesario hacer un análisis clínico completo con una percusión de la pieza, palpación, sobre todo en el fondo de surco, porque nos interesa evaluar a nivel periapical cualquier reacción. Sondaje para ver si hay una relación entre un problema periodontal y un problema endodóntico, ¿no? Porque a veces un problema periodontal severo puede provocar problemas endodónticos que también se hacen severos. Movilidad, que también a la movilidad, como sabemos, es un problema periodontal crónico, muchas veces grave, entonces puede esa infección viajar hasta la zona periapical, produciendo un problema endodóntico. Y finalmente, el WOL estándar en endodoncia para diagnosticar estado pulpar es las pruebas de vitalidad pulpar, que se hacen al frío o al calor. Generalmente lo hacemos al frío, ¿no? Un algodoncito que se coloca sobre la cara vestibular y observamos cómo reacciona la pieza. Si reacciona al estímulo, si al retirar este algodoncito con el endofrost, el dolor persiste, desaparece, continúa por largo tiempo. Entonces observamos cómo es que se comporta la pulpa de la pieza dental. Como se dan cuenta, casi todo en endodoncia, no casi todo, pero es bien importante que el historial del, cómo es el historial del dolor, ¿no? El examen radiográfico, que es un examen auxiliar por excelencia en endodoncia, en las pulpitis agudas reversibles y reversibles no se manifiestan radiográficamente, ¿no? Probablemente un ligero ensanchamiento a nivel periapical, ligero, ¿no? Pero cuando ya estamos frente a esta situación, miren, en donde hay una evidente lesión periapical, una lesión cariosa enorme, muy probablemente ya estamos pensando en una necrosis pulpar, ¿no? El examen radiográfico permite una evaluación de las estructuras mineralizadas, principalmente de la región apical y periapical, donde se observará un periodonto apical normal o ligeramente ensanchado, o con una lesión apical pues evidente, ¿no? Entonces es muy importante, miren por ejemplo acá una lesión de caries, pero miren a nivel periapical un ligero ensanchamiento, ¿no? Pero eso ya a nosotros nos da luces de que hay lesión a nivel pulpar. Ahora, las pulpitis agudas reversibles. Pulpitis, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de pulpitis, itis, inflamación, siempre. Entonces, en este caso, el dolor es agudo, es decir, se presenta de un momento a otro. Siempre es provocado, ¿no? Con duración no mayor a 1 minuto o a medio minuto incluso. Y que cuando se hace el estímulo, se retira también el dolor, ¿no? Bastante rápido. Por eso el paciente te dirá, doctora, tomo una Coca-Cola heladísima y me duele, me enjuago, se atempera y pasa el dolor, ¿no? Ahí ya nos está dando bastante información el paciente. Estos casos requieren de un tratamiento endodóntico conservador, ¿no? Protección de la pulpa, según sea el caso, ¿no? Proteges la pulpa y luego restauras. Llámese con resina, ¿no? O con el material que creas, con un ionómero, una corona, lo que fuera, una incrustación, etc. Las pulpitis agudas irreversibles, el dolor puede presentarse localizado, difuso, es de naturaleza espontánea y también como reflejo. El dolor no se detiene si se retira el estímulo, por el contrario, podía resultar más intenso y duradero. El diagnóstico se vuelve realmente complicado cuando el paciente indica
una zona del dolor sin poder diferenciar el diente en sí. Pero para esto nos valemos de otros exámenes como la percusión, la prueba de vitalidad específica, incluso del fresado, ¿no? Nos valemos siempre de exámenes que nos pueden ayudar a determinar cuál es la pieza con exactitud. Entonces, estas piezas que ya han logrado inflamar irreversiblemente la pulpa tienen esta reacción. Pulpitis irreversible es localizado, puede ser un poco difuso, es de naturaleza espontánea y también como reflejo. ¿Qué significa que es de naturaleza espontánea? Que se presenta de un momento a otro. No necesitas estar comiendo algo o tomar algo para que el dolor simplemente se presente. Estas dolores se presentan generalmente en la noche, ¿no? Cuando estás durmiendo, te levanta el dolor. O te vas con un poco de dolor y se intensifica el dolor. Entonces es necesario diferenciar qué es espontáneo y qué es provocado. Las alteraciones pulpares crónicas, porque habíamos visto las agudas. Pulpitis reversible, pulpitis irreversible, son diagnósticos de las alteraciones pulpares agudas. Ahora veamos las alteraciones pulpares crónicas. Estas son las pulpitis irreversibles, pueden evolucionar hacia una pulpitis crónica, ¿no? Generalmente se observa en pacientes jóvenes como resultado de una irritación de baja intensidad y de larga duración sobre una pulpa de alta resistencia. Así tenemos las pulpitis crónicas ulceradas y la pulpitis crónica degenerativa, el famoso pólipo pulpar, que seguramente ustedes han logrado observar en algunos pacientes niños, ¿no? Porque no se olviden que es resultado de una irritación de baja intensidad, de larga duración, sobre pulpas con alta resistencia, característica de pulpas jóvenes, ¿no? Entonces, son la pulpitis crónica ulcerada y la pulpitis crónica degenerativa, o sea, el pólipo pulpar. ¿Cuáles son las alteraciones pulpares degenerativas? Son las degeneraciones pulpares, en general son asintomáticas, se suceden como una evolución después de la inflamación y contaminación pulpar que se traduce en disturbios metabólicos localizados que provocan su muerte, necrosis pulpar o gangrena pulpar, ¿no? Necrosis pulpar. Las pulpitis agudas o crónicas o reabsorciones internas, dependiendo de las condiciones intrínsecas pulpares y de la intensidad del agente agresor, podrán evolucionar lenta o rápidamente hacia la muerte pulpar. Constituye esto el cese metabólico de este órgano con la consiguiente pérdida de su vitalidad, de su estructura y de sus defensas. Evidentemente, para llegar a una necrosis pulpar, la pulpa primero debió inflamarse inicialmente de forma leve y obviamente al ser un dolor moderado, que se presenta a veces porque come algo y eso luego se le pasa, el paciente tiende a descuidar esta situación. E inevitablemente esta inflamación va avanzando, ¿no? Va avanzando hasta que con el paso del tiempo ya pues se sucede una contaminación, un avance de absolutamente todo y va a producir este cese metabólico de la pulpa con consiguiente pérdida de su vitalidad. Clínicamente, lo que observamos generalmente en las piezas con necrosis pulpar es un cambio de color, lesión evidente, cariosa, profunda. Generalmente se presentan así de color muy oscuro, amarronado e incluso negruzco. Ausencia de dolor, o sea, ya la pieza no presenta mayor sintomatología. En caso de diagnóstico dudoso, la prueba de preparación capital es de gran ayuda, ¿no? Nosotros cuando hacemos la prueba de vitalidad, simplemente la pieza no reacciona, está muerta, ¿no? Lo mismo, podría reaccionar a la prueba de percusión vertical porque esto podría generar una lesión a nivel del periápice, entonces obviamente va a reaccionar a nivel periapical, pero a nivel pulpar hay simplemente muerte pulpar. El tratamiento es una necropulpectomía, ¿no? Miren la clasificación clínica de la patología pulpar y periapical.
Es una clasificación de la Asociación Americana de Endodoncistas. Es bien interesante conocer, es de lo que hemos hablado en general, pero este es un resumen, ¿ya? De la pulpa normal, la pulpitis reversible, la irreversible, y la irreversible sintomática y asintomática, ¿no? Lo mismo de la necrosis pulpar. Hay un diagnóstico que es muy importante tomar en cuenta, que es el diente previamente tratado, que es ligeramente diferente al previamente iniciado, ¿no? Este ya se hizo el tratamiento, pero no fue exitoso, y este se inició, pero se dejó con un material de obturación temporal, o sea, no se terminó, ¿no? Pues también ustedes pueden diagnosticar cuando a veces el paciente llega a la consulta y ya le hicieron endodoncia, obviamente ya no encontramos pulpa, pues no podemos hacer un diagnóstico pulpar. Y nuestro diagnóstico es este, de pieza previamente, con tratamiento previo o previamente tratado, ¿no? Y también podemos diagnosticar pieza con tratamiento endodóntico iniciado o previamente iniciado. Es un diagnóstico endodóntico. No es ni pulpar ni periapical, es un diagnóstico endodóntico. Es totalmente válido, ¿no? Y del tejido, de los tejidos apicales sanos, y bueno, las periodontitis apicales, ¿no? Sintomática, apical asintomática, absceso apical agudo, absceso apical crónico y osteitis condensante. Son todos los diagnósticos según la Asociación Dental Americana. Son las que se manejan en endodoncia, ¿no? Me gustaría que lo lean con detenimiento. Bastantes preguntas vienen de estos cuadritos. No se olviden, miren. A nivel pulpar, pulpa normal, pulpitis reversible, pulpitis irreversible sintomática, pulpitis irreversible asintomática. Estas son sus características clínicas y estas son sus características radiográficas. También lo vamos a ver. ¿Por qué es que no detallo estos cuadritos? Porque vamos a tener una clase especial de diagnóstico diferencial en endodoncia. Ahí vamos a hablar de una por una, pero yo les voy adelantando ahorita en diagnóstico pulpar y periapical. A nivel de cuando vemos el tema de necrosis pulpar, cuando hay un cese del metabolismo, les decía, un diente previamente tratado, un diagnóstico de previamente iniciado, es decir, cuando no han terminado el tratamiento. A nivel periapical, tenemos tejidos apicales sanos y, por supuesto, periodontitis apical sintomática, periodontitis apical asintomática, absceso apical agudo, absceso apical crónico, osteitis condensante. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico en endodoncia, tenemos que hacer no solo un diagnóstico, sino dos. Un diagnóstico pulpar y un diagnóstico periapical. La periodontitis apical sintomática está asociado a las pulpitis irreversibles. La periodontitis apical asintomático está asociado a las necrosis, porque ya no hay mayor sintomatología. Lo mismo que el absceso apical agudo, el apical crónico y la osteitis condensante. Estas últimas son de lesiones de larga data, es decir, crónicas, asociadas a lesiones que han estado a lo largo de mucho tiempo en cavidad oral, provocando este tipo de lesiones a nivel periapical. Entonces yo los invito a hacer esta lectura de esta información que es bien interesante y que ustedes puedan manejar, porque es una clasificación no muy amplia. Es absolutamente simple, sencillo de diferenciar. No sé si hasta acá, chicos, ustedes tienen alguna pregunta. ¿Están en clase todavía?